Llega a su casa y la esposa le había tenido una boleta de desalojo de la casa, una boleta de auxilio con medidas de protección. Llega el militar y encuentra sus cosas afuera. Y posterior a ese, el impacto que tuvo en la forma psicológica de ver las cosas de él, llegó al punto de... Soy Daniel Rojas. Bienvenidos a un espacio donde la experiencia y la sabiduría de guerreros, líderes y emprendedores se convierten en una enseñanza invaluable para el camino del éxito. Recuerda que las experiencias son lecciones y las lecciones forman grandes líderes. Buenas tardes, Ecuador. Muchas gracias a todos los televidentes. Le agradecemos una vez más a uno de nuestros entrevistados, un sargento primero en servicio pasivo, Edison Tandalia, doctor en jurisprudencia. Hoy aquí ha hecho eco a nuestro pedido, a todos esos profesionales que la verdad nos están apoyando, le agradecemos en nuestro proyecto. Hoy estamos estrenando un escenario nuevo, un escenario muy didáctico, muy bonito. Quiero agradecerle también al equipo de neuromarketing, a Fran y Alex, por todo ese empeño que han hecho. Gracias a mi equipo. No he tenido mucho tiempo para grabar últimamente, pero lo estamos haciendo. Nuestro compañero y a todos los compañeros les he pedido públicamente que están en servicio pasivo y que tienen algo que dar a la sociedad. No se restrinjan. El programa está abierto. Contáctense con producción y vengan acá al set como Edison, acá a dejarnos su conocimiento, sus experiencias. Edison, de parte del equipo de Neurodaros, de parte personal mía, y gracias porque eres mi camarada de la Fuerza Aérea. Entiendo que saliste también de sargento primero y ahora eres un ilustre doctor de jurisprudencia. Gracias por aceptar, gracias por aceptar. Dirígete a la sociedad, salúdale a todos nuestros compañeros de la FA y a todos tus clientes, porque ya estás en libre ejercicio, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, Daniel. Un agradecimiento muy efusivo. La verdad es que uno se sorprende y admira a las personas que en alguna ocasión pudimos militar y que estés triunfando en todo tipo de ámbito social. Bueno, el agradecimiento también a tu equipo de producción. Principalmente tengo que manifestarte que me siento muy halagado de la invitación, de la coordinación que hemos hecho y tal como dices tú. Somos profesionales que venimos a dejar una trascendencia dentro de la sociedad. Lo hicimos primero desde el lado militar, pero desde un enfoque muy diferente. Ahora estamos en la otra parte de la sociedad civil, donde queremos también dejar trascendencia, igual que lo hicimos dentro de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, pues darte nuevamente las gracias y pues contigo en los proyectos que se te pueda colaborar, pues predispuestos. Edison, crees que luego del servicio pasivo, el militar como servicio pasivo tiene que dar, tiene algo más que dar a la sociedad? Efectivamente, yo concibo una ideología desde cuando yo estuve en servicio activo. Mi ideología era que el militar, específicamente, te voy a hablar desde mi sentimiento, desde mi perspectiva y de cómo veía yo la Fuerza Aérea en el interior. Yo siempre estuve bien seguro de que en las Fuerzas Armadas se manejaba una clase social. La tropa como tal y los oficiales como, los señores oficiales como otro tipo de clase. Y siempre me daba cuenta yo que la tropa tenía esas ganas de salir adelante, pero muchas veces no lo conseguía, tal vez por el límite económico, por el límite también social del que la tropa veníamos de estratos sociales muchas veces sencillos, humildes. Pero yo me ponía a pensar, digo, como tropa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crecer? Y lo que nos permitió específicamente a mí la Fuerza Aérea es darme el tiempo y el espacio para poder prepararme académicamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver el enfoque de la sociedad civil de una manera tal que podamos aportar a la sociedad civil. Y estoy seguro que independientemente si eres un militar en servicio pasivo, que te hayas preparado académicamente o no lo hayas hecho, tenemos mucho que dar. Pero desde mi enfoque personal, nosotros debemos
tomar en consideración que es nuestra obligación prepararnos, no digamos a nivel superior, pero del lado humano también. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reinsertarnos en la sociedad. Una reinserción efectiva debemos hacer los militares de servicio pasivo. Porque muchas veces tú sales de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas y dices, bueno, tengo mi jubilación y me quedo en la casa porque ya tengo ganado mi sustento. Pero ellos pueden dar mucho más y Ya yo creo que trabajé sí. 20, 30 años, ¿para qué más, diga? ¿Para qué más voy a seguir trabajando? Eso es lo Esos que eran comentan. términos de los antiguos. De la vieja escuela que somos Sí. nosotros. Era el término que ya trabajé, ¿para qué voy a aportar? Cuando tienes edad, tienes juventud todavía. Compañeros, como preámbulo, porque vamos a topar un tema con Edison, que es doctor en jurisprudencia, los divorcios desde la parte humana, pero hemos hecho un preámbulo para decirles a todos los compañeros que están en servicio pasivo, todos los compañeros uniformados, hay mucho que dar. En el programa de Neurodaros, nosotros les invitamos, así como Edison, él es doctor ahorita en jurisprudencia, hay haber muchas personas, aquí no vemos distinción o clase social, o no vemos rango, no vemos nada, aquí vemos ese aporte, ese granito de arena a la sociedad, ese es el fin filosófico de Neurodaros. El objetivo aquí es siempre tenemos algo que dar, compañeros, y no nos quedemos ahí con los brazos cruzados luego que salimos de la fuerza o frustrados porque no hicimos algo, se nos quedó pendiente. Bien, Edison, vamos a tratar el tema de los divorcios desde la parte humana. Cuéntanos, este tema, ¿qué tan impacto tiene en el nivel jurídico? ¿Qué impacta a tus clientes? ¿Has tenido experiencia de los dos lados, ¿no? Tanto en la pareja, tanto de la mujer, de la esposa, como del esposo. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué has podido experimentar en esto? Efectivamente, nosotros dentro de libre ejercicio como abogados, dentro de la preparación académica, igual te enseñan un poco de psicología. Y ese es el área académica crucial. Porque el cliente cuando viene a tu oficina, inicia contándote lo que sucedió dentro de su hogar para luego dar paso a decidir si se divorcia o no. El impacto es grande. Yo considero que el impacto fuera de lo jurídico, el impacto es más emocional. Definitivamente un hombre queda destrozado, una mujer queda destrozada, hijos abandonados inclusive en el sentido económico porque no reciben la ayuda del padre o la madre. Dentro de esto, el impacto psicológico, el sentimental, es enorme. Es enorme porque la gente llega a tu oficina, muchas veces lloran, se desahogan contigo y antes de que tú procedas a ajustar los hechos que te comentan, que te cuentan, ajustarlos a derecho, primero tienes que escuchar y muchas veces te piden una sugerencia. Y es bonito a veces dar la sugerencia porque yo te comento que desde mi punto de vista también, desde el lado humano, yo considero de que para poder dar un consejo, una sugerencia, debes de haber vivido determinada experiencia. Y yo gracias a Dios pues mantengo mi matrimonio de 29 años ya con mi esposa. No me ha sucedido más que los actos de matrimonio, los problemas, pero de ahí a veces darte un consejo de cómo proceder en tema sentimental, no puedes. Pero tú ajustas al lado humano y dices, bueno, usted está sufriendo, señora, ¿por qué no se da un tiempo? Piense las cosas. Y muchas veces tú optas, previo a un divorcio, por ejemplo, yo soy todavía creyente de que la sociedad y la familia son muy importantes dentro de todo el contexto del Estado, y especialmente la familia como núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces yo trato de preservar y les digo, previo a un divorcio, que comencemos del tema jurídico, que también luego impacta. ¿Por qué no hacemos una terapia? ¿Por qué no consultamos un psicólogo? Y después de eso sí, hagamos lo que tengamos que hacer para plantear un divorcio ya en materia jurídica. En, en la parte, ¿has tenido clientes también militares, policiales? ¿Has tenido clientes? Yo sé que el derecho, las leyes son para todos, no hay distinción, ¿no? Pero versus el personal civil con lo militar, ¿cómo lo manejas ahí en ese tema? ¿Cómo es ahí? Efectivamente,
como tú bien lo manifestaste, soy militar en servicio pasivo y mi clientela, mi cartera de clientes también son militares. Y sí he experimentado divorcios de compañeros, divorcios en los cuales vienen impactados. Vienen impactados por la misma característica del militar que se encuentra desplazado y orgánicamente sirviendo en provincia, en repartos de fuera de la ciudad donde residen. Y al momento que un militar generalmente, y te soy sincero, ¿no? Infidentemente, la mayoría de militares se han divorciado es por infidelidades de la pareja, en este caso de la esposa. Y llegan totalmente devastados, porque a veces también considero, desde mi punto de vista, que la vida militar y el militar como tal ha cambiado su perspectiva. Y ahora los militares somos muy creyentes en la familia. Estamos enfocados en mantener un hogar, mantener una familia. Y si te sucede algo contrario a ese pensamiento, una infidelidad, un abandono de tu pareja, el militar se desbasta. Nosotros tenemos que ahí como militares comprender la situación y posteriormente pues enmarcar, como te decía yo, en derecho. Justo estaba viendo un reportaje de mi coronel, el comandante de la Brigada Patria, Iturralde. Mi coronel Iturralde hablaba esta semana de la parte emocional del militar y concuerda con lo que dices, que, o sea, hacemos todos los CAMES, todo el trabajo que está haciendo ahorita el militar, llega ya exhausto, ¿no? Decía él, también hay que trabajar en la parte emocional del hombre, ¿no? Del uniformado como tal, bueno, y de la mujer también como tal, ahorita que tenemos mujeres uniformadas que imagínate llegar hecho pedazos, cansado, etcétera, etcétera, y todo ese trajín que tienes y que resulte que llegas a tu casa y estás sin tu mujer ya. ¿No? Es impactante. Te comento, y dentro de una experiencia, de una anécdota de un compañero militar, que le sucedió lo que tú dices. Estuvo desplazado en provincia, llega a su casa y la esposa le había tenido una boleta de desalojo de la casa, una boleta de auxilio con medidas de protección. Llega el militar y encuentra sus cosas afuera. Y posterior a ese, el impacto que tuvo en la psiquis, en los psicólogos, en la forma psicológica de ver las cosas de él, llegó al punto de entrar en una depresión bastante severa. Eso, el militar llega después que estuvo en una desplazado, en un desplazamiento que se hizo militarmente. Llega a su casa y encuentra sus cosas afuera, fuera de la casa. La esposa con la policía y con una orden de alejamiento, medidas de protección. Sale él de la casa, toma sus cosas y se va. Impactado emocionalmente, psicológicamente, en forma, creo yo, severa, hasta con una depresión que le llevaba inclusive a querer pedir la baja. Imagínate el impacto, como tú dices, ¿no? Actualmente, con el tema de los estados de excepción, las actividades propias del militar que está realizando actualmente, sí debería es el mando dedicarse o proyectar a dar este tipo de charlas psicológicas emocionales para la pareja. Señores comandantes, mis generales, mis líderes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, lo que dice el doctor Edison Tandalia es muy cierto. Nosotros somos obedientes, no somos deliberantes, nosotros cumplimos las normas, leyes, pero somos seres humanos, no somos de hierro, no somos de metal, somos seres humanos formados con esa estirpe, esa gallardía, con ese honor, esa disciplina, esa lealtad y todos los valores. Pero hay algo como lo dice el doctor, hay algo tan importante que es la parte emocional. En estos problemas, cuando uno está pasando, hay ese departamento de bienestar social, debe ser un departamento de más que se concentre en los estados emocionales de nosotros. Apoyen a la tropa, apoyen al personal de oficiales que estén pasando estos momentos difíciles, los casos que está contando reales que cuenta el doctor, apoyen para tener ese personal motivado, ese personal que salga a flote y que no esté, o sea, no es que a todo el mundo le está pasando esto, pero sí de uno. Y qué bonito es sentirse que su comandante, su líder, ve lo que está pasando y le apoya a uno, se siente muy súper bien. Así que dejemos a un lado
una parte, dejemos esa parte reglamentaria y también veamos esa parte humana, seamos líderes, esos líderes humanos también, señores comandantes y jefes. Y cuéntanos, ¿y qué más? El compañero Luego, deprimido deprimido, pidió la pero baja. no pidió la baja. Ya, Pero la depresión llegó al punto que también sufrió un impacto jurídico y un impacto económico, porque el compañero había adquirido hace 2 años, desde la fecha que salió de la casa, había adquirido hace 2 años la casa con préstamo del ISFA. ya. Estaba la casa hipotecada y por tema de violencia intrafamiliar, él salió del hogar y se quedó la conviviente, la esposa, se queda en la casa. Y él seguía pagando la casa estando fuera de su hogar. O sea, uno ya le viene el descuento al rol, pues uno ya, Correcto, le venía el ya, descuento al rol, pero sorry. sin el usufructuar de su casa, sin utilizar su casa, su morada, su hogar, pagando para que la esposa o conviviente se quede dentro de la casa. ¿Y Imagínate cómo después, proceder ahí? ¿Cómo se puede proceder en ese caso? en ese caso lo que tú debes realizar es inmediatamente una disolución de sociedad conyugal, un divorcio como tal, y posterior iniciar con un juicio de inventario y liquidación de la sociedad conyugal a fin de que tu parte del 50% que te corresponde como ganancial matrimonial sea liquidado por un juez y te entregue tu O parte, sea, mira, tu yo, por 50%. ejemplo, sargento Daniel Rojas, ahorita hice el préstamo del ISPA, mi casa, $100,000, me dieron mi casita, ya hice mi casa, justo recién tengo 3 meses pagando y me sucedió el chasco. Recién me está descontando 3 meses, no tengo ni, chuta, ¿cómo se hace esa disolución, pues? Primero, el tema es que hay que dejar claro que el ISFA, por este tema de la disolución o el divorcio, no va a condonarte la deuda. No, pues. Una y dos, tampoco va a hacerte quizás un refinanciamiento. Es decir, que de lo que pagas unos 500 te puede bajar a unos 250. De esa normativa del ISFA no estoy claro si pudieran hacerte un refinanciamiento como para apaciguar algo el tema económico. Pero en el tema legal, el hombre que sale de la casa, independientemente de que sea militar o de la sociedad civil, el hombre que sale de la casa dice, pero es mi casa, ¿cómo la recupero? No va a recuperar el 100% de la casa porque en sociedad conyugal, dependiendo de las circunstancias, cada cónyuge tiene derecho al 50% del ganancial. En ese sentido, el hombre que sale dice, bueno, yo quiero por lo menos recuperar mi 50% de la casa que se quedó mi esposa. En ese sentido, para que recupere su 50%, debes iniciar con un juicio de disolución de sociedad conyugal o divorcio. Posterior, un juicio de inventario de bienes de la sociedad conyugal. Posterior, para una liquidación de la sociedad conyugal y que divida el juez el dinero. Tome sus 50, tome sus 50. Ahora, tanto en el inventario como en la liquidación de la sociedad conyugal, se deben es inventariar los activos y pasivos. Y ahí viene contestando a tu pregunta. Dentro del pasivo, tú debes presentar como prueba las tablas de amortización del ISPA Claro. para que sea imputada a la casa y pueda ser descontado el préstamo que tú estás pagando. O sea, si tú sí recuperas, porque como entró en sociedad conyugal, se hace una suma resta para saber qué saldo tienes de la casa. Un ejemplo, tienes $70,000 que cuesta una casa, un avalúo de la casa. Sí. En ese sentido, tú como sociedad conyugal y como te descontaban solo al militar, pagaste 30,000 del préstamo. Entonces, esos $30,000 de los 70,000 te son reembolsados a ti porque tú pagaste de tu sueldo. Y solo los 40,000 entrarían a la división del porcentaje equitativo. Entonces, a Mm. la esposa le tocaría el 20,000 y a ti el 20,000 más los 30,000 que recuperaste, 50,000. Y Entonces, si no es tienen del todo. hijos, esa sociedad conyugal tiene hijos, Los hijos no no entra, perciben ningún porcentaje de, no la, de entran los en. bienes, no, porque hay que recordar también que dentro de una sociedad conyugal, los dueños de la sociedad conyugal, los propietarios, los que gozan del dominio son los cónyuges, marido y Mm. mujer. Los hijos nada tienen que ver aquí. Es por eso que a veces la gente dice, pero mi papá ya me ofreció darme la herencia. No, No. equivocado, porque mientras estén vivos los cónyuges, siguen teniendo, perdón, la libre disposición de sus bienes. Nadie puede Ya. obligarte a dar una herencia anticipada. Y aparte, ¿has tenido estos temas así fuertes? ¿Has tenido en tu buffet de consorcio jurídico, has tenido estos temas así de que
que es con el ISFA, con el IES y todas estas notas así, sí, sí. Los temas fuertes que después de un divorcio se te da o una viudez, lo primero que el viudo o viuda necesita es saber cómo va a subsistir, los medios de subsistencia. Y lo fuerte es solicitar muchas veces el Montepío para que se proteja a la persona que queda aún viva. Y después también otro impacto jurídico y emocional es el tema de la división de los bienes cuando fallece uno de los dos. El 50% del fallecido, del causante, entra a heredar los hijos. Y pensemos que dentro del matrimonio tú tienes hijos extramatrimoniales. Entran también los hijos extramatrimoniales en tu porción. Y ahí es cuando si queda viva la esposa y tuviste hijos fuera del matrimonio, la esposa tiene que seguir un juicio en contra de los hijos también que tuviste fuera del matrimonio. Y ahí se involucran también en un tema sentimental, en un tema jurídico, que llegan a pelearse, existen amenazas. Es un tema álgido. Principalmente, actualmente también yo considero que la sociedad también está menoscabada en sus principios morales, éticos, sentimentales. Muchas veces ahora te mueve el dinero. Y por el dinero hay peleas que no te imaginas. Hay femicidios. Hay femicidios. Mandan a que les atenten contra la No sé si vida, recuerdas un sargento de la policía, creo que era, que mandó a matar a la a la esposa, esposa y a la niña. a la niña. ¿Por qué? Por el tema de poner una pensión No, alimenticia, ese era un imagínate. cabo. Un Un sargento cabo, también en perdón. Machachi mandó a matar a la esposa por estos temas de estas divisiones. Bueno, Correcto. compañeros, y a toda la sociedad, porque como Edison nos dice, las leyes son para todos. Esta parte emocional, cuando usted entre en pitos, entre en broncas, no se haga problema. Como mi esposa sabe decir, el militar donde sea tiene crédito, sean de Chiro, donde sea tiene crédito. La fuerza le respalda, no se meta, no se meta, o sea, sí es duro. Y lo que usted tiene que hacer en ese momento, se lo digo como experto en comportamiento humano, busque ayuda profesional, psiquiatras, psicólogos, retiros, teólogos, todas estas personas les van a ayudar. Incluso a veces el mismo abogado, en la que usted le va a decir, el mismo abogado como Edison, tiene esa parte humana, les va a ayudar, les va a dar un consejo. Ay, no se quede solo, no se encierre, porque el momento que usted se queda solo, fregado, toma decisiones con, con las emociones. Y cuando usted toma decisiones con las emociones, difícil. Edison, el, el profesional, ¿no? Tengo muchos amigos profesionales, doctores, abogados de las leyes. ¿Por qué dicen que esto de la ley es ciega? A veces tienen ese mal concepto del profesional de las leyes, ¿no? Del abogado. Bueno, a mí me pasó, a mí personalmente me pasó, un, un disque profesional me traicionó, le di un caso, bueno, me traicionó. eh, y no tengo verle esa cara porque si puta, te entro a puñetes porque te di mi caso, confié en ti y me traicionaste. O sea, bueno, esa es la parte ética de ustedes, ¿no? La parte ética. Manejar esa parte cuando llega alguien y te confía, por ejemplo, más en el tema familiar, ¿no? El divorcio, viene la señora, te confía, o a veces viene un compañero que ha sido tuyo de la FAE y te confía también, o a veces te topas diferente, tienes que defender a la esposa y tu compañero eh, es el infractor. ¿Cómo procede ahí el profesional, el jurista como tal? ¿Cómo procedes en tu caso? O sea, como tú, ¿te ha pasado algo así? No sé, si nos puedes decir. Sí, en todas las anécdotas y vicisitudes que se te plantean a diario, sucede. Pero dentro de lo que tú manifiestas, ¿por qué la dama de la justicia tiene la venda? Es justamente porque dentro del derecho nosotros manejamos tres términos que deben ser diferenciados. Y de ahí vamos a partir las respuestas que te voy a dar a tus otras preguntas. Nosotros dentro del derecho manejamos el término legal, el equitativo y el justo. El legal es el que está dado en las leyes.
Y si te dicen sociedad conyugal tienes 50% para tu esposa y 50% para ti, eso se respeta. Al lado equitativo, si tienes dos casas, te doy una a ti y otra a tu esposa. Estoy procediendo de manera igual. Pero ahora procedamos justamente, y ahí es cuando viene la venda. ¿Qué tal si tú tienes 5 hijos? Un ejemplo hipotético. Y le dejas tú una casa a la señora, pero tienes 5 hijos que mantener todavía. Nosotros vemos desde el lado justo y decimos, ¿por qué no dejarle las dos casas a la señora? Al fin y al cabo se queda con la carga emocional de un divorcio y se queda con los hijos. Y ahí es cuando viene la dama y se tapa con los ojos, con la venda. Porque lo justo para unas personas es injusto para otras. Mm. Entonces ahí lo justo es que nosotros, bajo el tema de ser justos, debemos no ser equitativos ni legales, sino lo que te parezca justo para ti. En ese sentido, nosotros en el estudio jurídico, nosotros manejamos diferentes áreas, pero el primordial tema que nosotros manejamos es el ético, el leal, la transparencia y sobre todo darle un giro de 180 grados a la profesión. Porque como dices tú, la sociedad ecuatoriana en un 75% considera de que los abogados tenemos nuestro lado negativo. Y es verdad, actualmente en la sociedad también te dicen, vea doctor, mi abogado que tenía se vendió, se hizo al otro lado, no me quiere trabajar. Nosotros somos en la profesión, creo que la peor vista a nivel de la sociedad. Y cuando yo salí de Fuerza Aérea, salí con una convicción, darle a la profesión de abogados desde mi punto de vista un giro de 180. Es por eso que dentro de mi firma jurídica nosotros manejamos los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad y sobre todo, no metemos la mano al bolsillo del cliente, porque los precios y honorarios que se fijan son justos y son inclusive flexibles y trabajamos desde el lado social. Ahí te doy la pauta de que nosotros como firma jurídica estamos dándole el giro de 180, es por eso que nuestros clientes se ven tan satisfechos que te recomiendan. Ahora, con respecto al tema del militar, cuando tú te pones del lado contrario del militar, ¿por qué hice la diferenciación entre estos tres términos? Porque dentro de mi área específicamente trato de ser justo. Ser justo primero y después irme al campo equitativo y legal. Si viene la esposa de un militar que, como tú dices, fue el infractor dentro de un divorcio, el militar tuvo, lamentablemente como seres humanos, pues podemos recaer en algún error, nadie es perfecto. El militar cometió Moza, el error. moza, Tuvo un amante. moza, ya, Tuvo un amante. ya. ¿Cómo procedemos nosotros? Yo le veo desde el lado justo, porque la sociedad debe tener en cuenta que debemos proceder desde el lado justo y eso Es que, va a marcar es nuestra que yo imagen veo que ahí también. también, por ejemplo, mira, la doña emocionalmente, sabes que las mujeres son emocionales, ¿no? Y le quiere caer con todo, o sea, llega a ver, doctor, por último, puta, mátele a ese cojudo. O sea, cómo manejas ese tema ya desde la parte jurídica, ya como tal? Desde la ¿Cómo parte, manejarlo? O sea, qué le puedes decir a las señoras? Vamos con las señoras primero. ¿Qué les puedes decir a las señoras en esta parte ya de derecho como tal? primero como seres humanos, pedirle que se tranquilice y tal y cual lo manifestaste tú, tomar una decisión alegre, con iras, con emociones encontradas, es difícil porque vas a tomar una decisión muy errada. Entonces nosotros primero le manejo que por favor se tranquilice y después ajustamos los hechos que nos conversó a derecho y yo jurídicamente procedo. Es decir, la señora tiene derecho al divorcio, sí tiene derecho. Tiene derecho que si se queda con los niños, queda con el cuidado o la tenencia de los menores, tiene derecho a una pensión alimenticia, por supuesto. Nosotros procedemos con la pensión alimenticia en contra del militar, porque vemos el lado humano. No podemos, porque somos colegas, fuimos camaradas, amigos, compañeros, no podemos dejar en desprotección unos menores. E Claro. inclusive si, por ejemplo, viene un amigo a quien le están siguiendo un juicio de divorcio, y yo le explico a mi amigo, le digo, tienes que pasar la pensión alimenticia y tienes muchas cosas que perder. Y él dice, no quiero pasar. Lamentablemente yo desde mi lado de justo le digo, sabes que eres mi amigo, mi compañero, pero no te puedo defender porque Claro. para mí no es justo. Búscate un abogado canalla, porque esos sí hay también esos canallas.
Y a mí me topó, me encontré uno de esos canallas. Bueno, y ahora la parte de lo contrario, del militar. sí, si viene la otra parte. También, o sea, yo te voy a ser muy franco. Y las leyes de familia tienden más a proteger al lado más débil, en este caso los niños y las mujeres. Cuando viene un militar que quiere divorciarse por cualquier tipo de circunstancia, yo soy muy justo también, muy equitativo en ese sentido. Legal. ¿Sabes qué? Es obligación tuya darles una pensión alimenticia. ¿Tienes hijos? Hay que darles equitativamente. Legalmente, por favor, proporcióname tu rol de pago para realizar el cálculo exacto de la pensión alimenticia. Porque tienes Mm, que pasar. Y del lado justo, veamos los bienes. ¿Por qué vas a hacerte un problema? Irte tú a un juicio, un divorcio por causal, un contencioso, irte a un juicio de división de bienes, inventario, partición. Créete que te lleva años y un desgaste emocional y económico. desgaste emocional. Compañeros, mire, esa palabra es sumamente clave, desgaste emocional. Y pasa, ¿no? Porque en el tema, a mí me pasa en el tema empresarial, porque uno, cuando uno dice es empresario, llegó a ser empresario, pero ¿qué cree que no le ha pasado? Que diga el primer empresario que lance la primera piedra o el que nació en cuna de oro que no ha tenido problemas legales. Para ser un empresario, un emprendedor, un buen emprendedor, ha pasado por temas legales y esos son los que se ha cuereado, lo que la vida, cuando la vida te tira al piso, te cuerea y tú te levantas. Eso es un aprendizaje de esos errores que vas cometiendo. Y eso es lo que tratamos nosotros de aquí aplicar en el tema, en la fundación, para que como empresario, emprendedor, no te pase eso. Por eso reitero mi agradecimiento aquí al doctor Edison Tandalia que nos está dando estos, en este conversatorio nos está ayudando con este tema familiar, ¿no? Enfocado a los compañeros militares. Edison, por ejemplo, yo conocí, ya era cabo, primero iba a ascender a sargento segundo, vivía con la doña, habían comprado carrito, ya tenían todo, no tenían hijos, pero no se habían casado. Yo le digo, "Bueno, ¿y por qué no te casas? O sea, ya tienes cabo primero, sargento segundo, ya como 10 años, pues ya. Y ahí, y si hay algún tipo de disolución, pito, algo, ¿cómo hacen ahí en el tema legal? Contestando a tu inquietud, la Constitución Política de la República del Ecuador a la unión de hecho, a la unión libre le considera como un matrimonio. ¿Qué es la unión hecho, de hecho, la unión libre? Es cuando dos personas se juntan sin necesidad de un vínculo matrimonial. Es la típica unión libre. Ya, pero esa unión libre, ¿qué tienen que algún documento Actualmente tienes varias formas, ¿no? La primera, puedes acercarte a una notaría. El requisito que tú debes cumplir es tener 2 años de unión libre, de unión de hecho. Y posterior a ese tiempo, te acercas a la notaría y dices vivo en unión libre los 2 años. Y con ese documento que te da la notaría, un acta notarial de unión libre, te acercas al registro civil. Ingresas esos documentos del registro civil y en la cédula ya te sale unión libre, unión y de hecho. tienen los mismos derechos que estar Es casados? correcto, como te explicaba, la Constitución política le da la misma garantía, derechos que un matrimonio normal. Entonces aquí el tema, y contestando a tu pregunta, es, pero no hice ese trámite. El cabo primero, el sargento, convivió con una persona, no se casó, no hizo el trámite de unión libre, o alguna persona de la sociedad civil, porque la ley es para todos. En ese sentido, formaron una sociedad de hecho, que viene a ser un sinónimo, hablemos de la sociedad conyugal. Es decir, hicieron una sociedad de bienes y tuvieron los bienes por esfuerzo de las dos personas. Ahora, me separé, pero no tengo ningún documento. Nosotros como abogados procedemos a realizar un juicio e implantar una demanda de declaratoria de unión libre, Mm. donde un juez, con las pruebas que tú aportes, determine si efectivamente estuviste de unión libre. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas son testigos, una inspección judicial donde el juez vaya y vea que tus cosas están en el hogar, en tu domicilio. Eh, Pruebas, por ejemplo, que tienes hijos.
Muchas veces tienes hijos y no te has casado. No tenía, el compañero no tenía hijos, solo vivían, eran pareja, vivían, eh, y sí, o sea, iba a ascender ya a sargento segundo, creo que ya son 10 años, ¿no? Hasta Ujú. ahí, Ya. 10 años de haber vivido y ya hubo fricciones, entonces hubo fricciones, ¿cómo procede ahí? ¿Cómo se procede? Entonces, lo que me dice ya está correcto, ¿no? Es lo que... Tienes que, en ese sentido, lo más saludable, hablemos sin ingresar todavía al término jurídico, lo más saludable es decidir una separación, porque mentalmente te estás acabando. Después de decidir una separación, pues de iniciar con el tema de la disolución de la unión libre. Si es que en caso no has realizado el trámite y no tienes registrado una unión libre y tienes bienes, iniciar un juicio de declaratoria de unión libre que un juez en sentencia va a determinar si hubo la unión libre. Pero eso generalmente lo haces cuando tienes bienes. Ya, En por el caso del ejemplo, cabo, no sí, eres, no er- ya, no eres militar, tienes hijos, viviste 15 años con esa persona, y si hay, pero no eres casado, es lo mismo procede. lo mismo. Los hijos se van con la mamá. Actualmente fue derogado el artículo de la tenencia exclusiva de la madre, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El artículo 116 establecía que la madre exclusivamente se le encomendaba, en caso de no llegar a un acuerdo entre los progenitores, se le encomendaba la tenencia a la mamá exclusivamente. Pero fue derogado. Ahora estamos en igualdad de condiciones hombres y mujeres. En este sentido, pero también hay que ver el lado práctico, no solo el lado ¿Cómo, legal. cómo proceden ahí ustedes? Por ejemplo, yo soy papá, o sea, chuta, yo quiero también pues tener la patria potestad de mis hijos. ¿Cómo puedo hacer ahí? Ya, ahí, gracias y trajiste a colación un nuevo término. Nosotros dentro del derecho manejamos tres términos para el tema de la niñez, de los niños, que son menores de edad o adolescentes. El cuidado, la tenencia y la patria potestad. Son tres figuras jurídicas muy distintas. El cuidado es cuando se le encomienda al papá un cuidado temporal, es decir, te dejo a mi hijo 15 días. Eso no puede ser tenencia, porque la tenencia es continua y permanente. El cuidado es temporal, la tenencia es continua y permanente. En cambio, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos ambos progenitores. Mm. ¿Tú tienes derecho en corregirle a tu hijo? Sí, pero también tienes la obligación de darle unos alimentos, cubrir las necesidades. Tienes el derecho de darle educación. Entonces, todo ese conjunto subjetivo de derechos y obligaciones es la patria potestad. Mientras que la tenencia y el cuidado son físicos porque le tienes al menor. ¿Cómo proceder en ese sentido? Va a depender mucho del acuerdo que llegue. ¿Cómo se procede actualmente con lo que se derogó que ya la exclusividad no tiene la mamá? Seguir siguiendo un juicio de tenencia. Obligadamente nos toca seguir un juicio de tenencia Le para que un juez demandas determine. le A la demandas madre, a tu expareja por para poder tener ¿qué? ¿La la, patria potestad o la qué? tenencia. La tenencia, La tenencia, como porque papá. como papá la tenencia, el cuidado físico. Ah, ya, Porque la patria potestad, como te explicaba, es el conjunto de derechos y obligaciones. ah, Si tú ya. no le tienes a tu hijo contigo, pero tú sigues teniendo la patria potestad de ese menor, ¿por qué? Debes cumplir con tus obligaciones de padre, así como tienes el derecho. Doctor, y, por ejemplo, una pareja, eh, la señora tiene un hijo, el señor no tiene trabajo, o sea, no tiene un trabajo que a rol, o sea, no tiene trabajo fijo y se separan. De ahí, ¿cómo procede la señora? Si hay como percibir juicios de alimentos, todo ese tema. Efectivamente, actualmente se, cada año, perdón, se actualiza una tabla de pensiones alimenticias mínimas que en su tiempo fue elaborada por el Consejo de Niñez y Adolescencia en base a las necesidades y formas de subsistir de un menor diariamente. Ahí en esa forma de subsistir está lo que es recreación, alimentación, educación. Después de haber hecho este análisis de esta tabla de pensiones alimenticias, pues sacaron porcentajes aplicables de acuerdo a tu ingreso. Pero vamos al punto en que dices, no tengo trabajo. Lamentablemente la ley es para todos y deben fijarte una pensión alimenticia si no tengas trabajo. Y la pensión se calcula, el porcentaje que vas a pagar se calcula en base a la remuneración básica unificada del año, en este 2024 sobre 460. Y todo va a depender en un hijo
aproximadamente estás pagando este año $132. ¿Y si trabajas medio tiempo? Si trabajas medio tiempo, tu rol te sale de $200 igual. El Te- cálculo es el más, el cálculo es sobre el 460. techo es 460. De ahí te El calculo. mínimo es 460, porque el techo va subiendo dependiendo a la tabla, Mm, porque hay gente que cobra $9,000. Son porcentajes diferentes que te aplican, mm. son porcentajes muy diferentes. Todo va a fluctuar, es directamente proporcional el porcentaje. A Ah, más sueldo, mayor el pago de pensión y también ah. va a depender mucho de la cantidad de hijos que tengas. Edison, en tu profesionalismo, en tus experiencias, ¿tienes algún, hemos escuchado tantos temas aquí importantes? ¿Tienes algún tema o que te ha pasado esa parte humana que te ha llegado, te ha golpeado acá y ha dicho, "Chuta, ¿cómo procedo? Soy abogado, tengo que proceder, pero hay esa parte adentro, esa parte humana, esas decisiones que te ha tocado tomar fuertes. ¿Te ha pasado? ¿Nos puedes contar alguna anécdota? Sí, efectivamente, me ha sucedido algunas, pero la que más me motivó a seguir con mi profesión de abogado en el libre ejercicio es el tema de defender a los más débiles. Porque dentro de una relación, sea contractual, civil, contractual de familia y otras relaciones que en la sociedad se dan en el tema jurídico, siempre hay una parte débil y te golpea mucho. Generalmente en el tema de los divorcios, te golpea la persona que va a demandar un divorcio, la parte actora, porque esa persona es la que está sufriendo En la mayoría de mis clientes, la parte actora es la que sufrió, por eso quieres demandar un divorcio. La semana pasada tuve esa experiencia. Una señora vino con el ánimo de recibir asesoría jurídica porque el esposo era policía y el esposo había cobrado una cesantía sin que a la señora le haya hecho percibir nada, absolutamente nada, de algún tipo de ayuda económica para ella. Recordemos que la cesantía es parte de la sociedad conyugal, es decir, si cualquier momento la esposa, la conviviente, te demanda una partición de bienes, la cesantía también entra en su parte proporcional, todo va a depender de las circunstancias. En este sentido, pues la señora estaba devastada porque el esposo salió de la casa, no le dejó nada de dinero. Y te comento en sentido de anécdota, de experiencia, la señora después de recibir la asesoría me pidió que por favor le regalase $2 para el carro, para el bus. La señora lloraba, tenía una serie de hechos que le afectaban emocionalmente mucho. La señora se quedó con una niña, el esposo le dejó sin ningún tipo de ayuda económica, prácticamente estaba siguiendo un juicio para que la casa, el único bien que tenían, entre en un proceso de inventario y liquidación de bienes, porque no quería dejarle absolutamente nada a la esposa. Ahí es cuando tú te pones a pensar y dices, ¿cuál es el lado justo? El lado justo es el de mi cliente, de la señora, me impactó el caso. ¿Qué hago en ese sentido? Si la señora, como te digo en la anécdota, la experiencia me pidió $2 para transportarse en un bus, la señora lo tenía, entonces ahí aplico el lado social y digo, la sociedad me ha dado una profesión y hay que retribuirla. Y desde el lado humano le digo, ¿sabe qué? Yo le sigo el proceso judicial, mis honorarios no tienen costo y hagamos lo que tengamos que hacer, porque te impacta. Y es justamente dentro de lo que me preguntabas, la profesión tan desmerecida está para nosotros, los abogados que deseamos darle un giro de 180 grados a la profesión. No, porque nosotros podemos ser justos, equitativos, socialmente responsables con las personas que necesitan. ¿Por qué te hiciste abogado? Buena pregunta. Y es una pregunta que algunas personas me han hecho. Te comento, yo vengo de una familia disfuncional. Mi padre, cuando yo tuve 6 años, me abandonó. Tengo 49 años y yo le volví a ver y tomar contacto con mi padre cuando yo tuve 36 años.
aproximadamente 30 años después que nos abandonó. Cuando yo volví a tener contacto con mi padre estuvo con una condición médica deplorable y quise ayudarle a mi padre. Eh, Mi responsabilidad en ese momento fue registrarle en el hospital militar para que reciba atención médica, porque yo sí me sentía responsable con esa salud de mi padre, a pesar que él me abandonó. En el transcurso de mis 30 años que no tuve contacto con mi padre, eh, siempre se me vino la idea, ¿por qué mi madre se quedó sola? ¿Culpa de quién fue? Y ahí me nació el deseo de ser abogado, de poder defender a las personas que necesiten, tratar de ver el lado justo. Yo muchas veces cuando brindo una asesoría no veo el lado legal, no veo el lado equitativo, a pesar que debemos regirnos a esto. Veo el lado justo y por eso a veces decido a quién patrocinar o no. Si, Por eso mis abogados. si estuviera tu padre al frente tuyo, ¿qué le dirías a tu papá? A mi papá desde cuando yo volví a tener contacto a los O sea, 30 ¿qué le dirías años, así como hijo? ¿Qué le dirías a tu papá? yo soy de las personas que no entro a perdonar nada, los errores. Porque generalmente decir, tu papi, tu papá necesitaba que le perdones. No, porque yo considero ahora mi edad actual de que dentro de una relación marital, tanto hombres como mujeres tenemos la culpa para que se produzca el problema. Y yo digo, mi papá tal vez tuvo la culpa de abandonarle a mi mamá, o tal vez quizás, decía yo, no, a pesar que la imagen de mi madre es la mejor del mundo, digo, tal vez mi mamá tuvo algo que ver en una separación, porque el problema es de dos. Entonces yo lo que le dijera a mi papá, papá, dígame, ¿quién, qué pasó en la relación? Coménteme porque quisiera tener claro, porque yo en la edad actual que tengo, te digo, hombres y mujeres tenemos la misma responsabilidad en un problema marital. Entonces yo le dije a mi papá, solo que me comente qué pasó ahí y saber por qué se fue. Eso le dijeron, recriminarle, perdonarle un abandono, no. Porque yo durante 30 años de mi vida no tuve contacto con mi papá. Pero ahora en mi momento actual de que soy abogado, tengo mis 49 años, me gustaría y yo me recrimino muchas veces y les transmito a las personas que conversan conmigo, es que tengan un acercamiento con el padre. Si el padre abandonó por cualquier situación el hogar, sea lo que sea, tengan un acercamiento y pregunten las razones por las cuales se fue. Y tengan un acercamiento para entrelazar ese lazo paterno-filial. Porque ahora yo me doy cuenta. Creo que necesité aprender algunas cosas de mi padre, que me lamento no haberlas aprendido de él. Por eso, o sea, dices que no le puedes perdonar, pero en una palabra, ¿qué le dirías a él? Solo en una palabra, ¿qué le dirías a tu papá? Puedo decir en dos, No sé, ya, no importa. te amo papá, te amo, Ya. porque eso fue el detonante. Nunca le dije a mi papá eso. Y ahora en mi edad, digo yo, necesitaba que mi padre me dé esa explicación de por qué se fue. Y tratar de discernir el tema de la imagen que te hacen de un padre. Esa es otra. La figura. La figura que te hacen de un padre. No, tu No papá se tuviste esa fue. figura. No, pero es también el tema de cómo lo manejan las mujeres. Que te dicen, tu padre se fue porque me fue infiel. Y tú te haces esa imagen y dices, mi papá se fue por algo. Y hubiese querido cambiar esa imagen. Y preguntarle a mi padre, ¿por qué te fuiste? O sea, ¿por qué te fuiste? Dime, ¿quién tuvo la culpa? Es una interrogante que siempre me ha quedado. Porque yo de la imagen de mi padre solo supe que era eso, o sea, tal vez tuvo otra mujer, algo. Pero me gustaría preguntarle. Pero como tú dices, le diría, te amo, no tengo nada que perdonarte. No tengo nada ni de que recriminarte, eres mi padre. Bueno, Edison, dentro de este tema jurídico y de tu especialidad de de la familia, yo quiero agradecerte por venir, por aceptar la invitación, venir a nuestro programa, porque nos has dejado conocimiento que a la sociedad, a los que le interesa, a las personas que le interesa, aprendan, véanlo, hagan conciencia de estos temas y reiterar mi agradecimiento, decirte que muchas gracias, que
las puertas igual de Neurodados quedan abiertas, tienes un bufete de abogados, igual vamos a poner tu número para que la sociedad que necesite de tu bufete le puedas ayudar, muy profesional. Quiero entregarte esta plaquita. Es muy sencilla, pero sintetiza un agradecimiento de parte mía, de parte de mi equipo y de parte de las personas a quien llegue tu mensaje. De esas personas que tal vez les salves en tomar una decisión, en hacer algo asertivo, que no se extralimiten, no lleguen hasta el femicidio o no lleguen hasta el suicidio de alguien, sino más bien solucionen y busquen un buen profesional. Eso sintetiza este pequeño presente. Espero lo recibas con toda esa humildad también y llévatelo presente y gracias por darle a la sociedad tu conocimiento. Te quiero agradecer mucho el espacio, la acogida que nos has dado en tu sed, a tu equipo. Y personas como tú nos motivan a seguir siendo justos, dejar trascendencia en esta sociedad. Créete que para mí es muy grato recibir esta placa y te comento que siempre que la vea, pues me va a dar siempre la pauta y a recordarme que debo dejar trascendencia, seguir con el tema social, ayudar a las personas sobre todo. Mi colaboración también en lo que requieras. Y vamos a seguir en Muchísimas proyectos. gracias. Vamos a darnos como camaradas, miren. Así es, un saludo camarada. Muchas gracias por Gracias a todo. ti. El mensaje es que los principios, los valores, no los dejen de lado. La sociedad actualmente está tan acabada. Ya en la gente actual no existen esos principios que nos enseñaron nuestros padres. Creo que es algo fundamental manejarse con honestidad, transparencia, que nunca olviden esos principios. Mi esposa como el esposo ideal, porque en esos 29 años que llevo de matrimonio con mi esposa, he tratado de ser, no perfecto, pero el amigo ideal, el esposo ideal. Mis hijos, como el héroe, el papá que estuvo siempre peleando con ellos y que siempre encaminó su vida. Mi mamá, como ese hijo ideal también y que se sienta muy orgulloso de mí. Mis amigos de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, que me vean como aquella persona que extendió su mano cuando estuvo en servicio activo y que siempre optó por llegar a acuerdos antes de mantener una disciplina tan estricta. Siempre me manejaba con la disciplina consciente. Mi grupo de abogados, que me recuerden que dejo trascendencia porque quiero que sean siempre mejores, unos abogados, pero que sirvan a la sociedad de forma eficiente y sobre todo desde el lado humano.